Ok, pues vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Y bueno, pues le damos la bienvenida a toda nuestra comunidad que está siguiendo esta transmisión. Les agradecemos mucho que se den un espacio para poder escuchar el tema que traemos el día de hoy. Y bueno, para Juventud, Luz y Esperanza IAP es primordial seguir acercándonos a cada uno de ustedes a través de estas actividades y con temas de interés. Estaremos aproximadamente unos 70 minutos. Les invitamos a que se pongan en un lugar cómodo mientras se desarrolla nuestra conferencia. Y bueno, les pedimos que expongan sus comentarios o sus dudas en el chat. Y bueno, al final de la ponencia estaremos abriendo un espacio para irlas resolviendo. Y bueno, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra en todo el mundo el 31 de mayo, pues bueno, hoy presentamos nuestra conferencia denominada Fumar no es respirar. Y bueno, pues para ir abriendo un poquito el tema, el consumo de tabaco y la exposición del humo es un serio problema en la cuestión de la salud pública. En México actualmente existen más de 16 millones de personas fumadoras, de las cuales casi 1 millón tiene entre 10 y 19 años. En nuestro país, 173 personas fallecen diariamente por enfermedades asociadas al tabaquismo. El tabaco y la nicotina son perjudiciales en todas sus modalidades y no existe un nivel seguro de exposición al humo y emisiones que produzca su consumo. Con lo anterior, Juventud, Luz y Esperanza agradece su tiempo y el conocimiento del médico psiquiatra, el doctor Adrián Rangel González, el cual nos estará hablando de este tema. Y bueno, el doctor Adrián es médico general por la Universidad Autónoma de Querétaro, psiquiatra por la Universidad Autónoma de México, con sede en el Hospital Psiquiátrico eh, Fray Bernardino Álvarez. Tiene un posgrado en alta especialidad en psiquiatría de enlace por la UNAM, con sede en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene experiencia de 11 años en clínica y práctica privada. Da clases de neuropsiquiatría en la Universidad Autónoma de Querétaro y también en el Centro de Capacitación Cinematográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, pues es un honor también contar con el doctor como colaborador en Juventud, Luz y Esperanza desde el año 2017. Doctor Adrián, le damos la cordial bienvenida y le cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí y por esta gran experiencia que nos va a compartir el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a todos los que nos siguen. Y justo es, creo que un buen día para podernos reunir y ahí aguantarnos un ratito con todo y el calor para recordar este tema, creo que muy importante. Ya ahorita Pepe nos adelantaba por qué es tan relevante el tener un día en el que recordemos que pues el tabaco tiene muchas implicaciones adversas para nuestra salud y que también entendemos por qué a lo mejor a pesar de eso pues se ha mantenido su uso durante mucho tiempo, pero justo hoy es un buen día, ¿no? Hoy y mañana es un buen día para recordar esto. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir ahí una presentación que creo que ya se puede ver ahí en la pantalla. Y justo pensábamos en recordar esta idea de fumar no es respirar, precisamente por la conmemoración de este día sin tabaco, ¿no? Es el día de mañana, el 31 de mayo. Y bueno, ya eh, Pepe hacía a favor de presentarme y a lo mejor nada más haría énfasis en que ¿por qué los psiquiatras estaríamos metidos en este tema? Porque finalmente el tabaquismo se considera pues una enfermedad, ¿no? Y se considera una enfermedad que se debe a la dependencia de nicotina, que es uno de los productos entre muchos que tiene el tabaco, ¿no? Es esta sustancia pues adictiva que genera muchos daños, igual que algunas otras que se producen directamente del tabaco o con la combustión de este. Y bueno, precisamente se considera una enfermedad
y después de pronto se escucha feo, ¿no? Que se diga que es una enfermedad, pero pues creo que es la manera adecuada de poder abordarlo, pues para poder atenderlo de manera adecuada, ¿no? Y bueno, es una situación, ¿no? Es esta enfermedad que tiene muchas situaciones que la han favorecido históricamente y entonces, pues es algo de lo que queremos abordar para poder tener unas ideas de qué podemos hacer o cómo podemos contribuir a, a este Día Mundial sin tabaco, ya sea que nosotros fumemos o no lo hagamos, ¿no? Entonces, por eso los psiquiatras estamos metidos en este asunto, ¿no? Entonces, justo el tabaquismo sí es una enfermedad que además los catálogos de psiquiatría, ¿no? No sé si por ahí los habrán escuchado, el DSM-5, el CIE-11, ¿no? Son los catálogos donde están, pues, todas las enfermedades de psiquiatría, pues justo ahí están los trastornos asociados al uso de tabaco, de nicotina. Pero, entonces, cuando pues, que una, es una enfermedad o un tema que tiene que ver con el cerebro, porque finalmente y desafortunadamente, y a veces desconocidamente, favorece problemas de salud en todo el organismo, ¿no? Como aquí lo ponía, a veces directa o indirectamente, mayormente de forma directa, puede perjudicar un montón de órganos, el corazón, el estómago, en general el sistema digestivo, los riñones, eh, hígado, la piel, los dientes y por supuesto los pulmones. Entonces, pues al final el tabaquismo, y ahorita vamos a ver cómo afecta a un montón de cosas. Entonces, algo que tanto la OMS como las instancias en México que se han encargado de recordarnos, porque es algo creo que muy importante, es que en verdad es un serio problema de salud. Actualmente la principal causa de muerte en los países en desarrollo e incluso en los de primer mundo son las enfermedades que son deteriorantes, ¿no? No necesariamente las infectocontagiosas, como hace un tiempo el COVID ahí nos dio en la torre, sino ahora o sea, son las que son las enfermedades degenerativas. Y dentro de esas enfermedades, pues el tabaquismo está incluido en estas porque además participa en el desarrollo de un montón y en las complicaciones de un montón de estas enfermedades, por ejemplo, todos los temas cardiovasculares, por supuesto, cáncer, problemas metabólicos, incluso con diabetes. Entonces, en verdad es un serio problema de salud que se tendrá que abordar de diferentes formas, desde la manera individual, desde la parte incluso social o gubernamental. Entonces, por eso nos atañe, yo creo que a todos. Se asocia a que es un problema, dicen, hay unas estadísticas, que es el único producto que si uno sigue las instrucciones, la mitad de sus usuarios puede morir. O sea, la muerte de la mitad de los usuarios si uno sigue las instrucciones de cómo se usa. Entonces, pues definitivamente es un producto que no nos hace mucho bien. De pronto, y además es todo un debate a lo mejor comercial, en cuánto se perderían en las empresas que se dedican a esto. Pero bueno, definitivamente también hay un montón de pérdidas que ahorita lo vamos a ver a nivel de salud. Pública, ¿no? Se requiere mucho inversión poder atender todas estas complicaciones. Y Pepe justo decía esta estadística, ¿no? De por lo menos 16 millones de personas fumadoras en nuestro país, varios de estos millones incluso menores de 20 años. Y en nuestro país se asocia a que hay 173 muertes diarias eh, relacionadas con el consumo de tabaco. Decía, eh, afecta a muchos órganos y entonces, pues varias causas de muerte están relacionadas con su uso. Y finalmente es peligroso en todas sus modalidades, porque de pronto yo escucho por acá, veo que hay unas nuevas modalidades, el vapeador y otras cosas, o no, el tabaco directo, porque yo lo traigo de Perú, etcétera. Todas sus modalidades son peligrosas en diferentes magnitudes y a diferentes niveles. Entonces, más o menos un panorama de lo que representa el problema del tabaquismo. Como decía hace rato, tal cual, la OMS y todas las instancias se considera una enfermedad crónica y que puede progresar directamente a la dependencia de una de sus sustancias, que es la nicotina. Entonces,
a nivel de mundial, ¿no? 1.300 millones de usuarios y bueno, finalmente el tabaco es un producto americano, ¿no? Se llevó de aquí de América a Europa y al resto del mundo, entonces, pues en América Latina es donde hay un montón de casos, 122 millones, ya decíamos con cuántos aportamos los en México. Y al final es la principal causa de muerte, decía hace rato, debido a que se asocia a muchas cosas y donde la cual es prevenible, perdón, y evitable, ¿no? Entonces, la principal causa de muerte prevenible y evitable en el mundo. Veíamos en México más o menos cuántas muertes causa al día. Bueno, 8 millones de personas anualmente mueren a nivel mundial debido al consumo de tabaco. Más de 7 millones por consumo directo y, esto es importante, 1,2 millones de personas que nunca fumaron porque han estado expuestos al humo de tabaco. También esto es muy relevante porque ah, hay un discurso en las personas que fuman, y claro, entendemos que lo hacen por algo, en donde, bueno, pues yo me lastimo y no a los demás, pero también el humo, cuando estamos expuestos a él, genera a través de la combustión del mismo tabaco muchos problemas de salud, entre ellos problemas de cáncer tal cual, problemas pulmonares, por ejemplo, problemas alérgicos o de reactividad pulmonar o bronquial. Entonces, también muchas muertes que se asocian a personas que nunca fumaron. Eh, Esto también tiene que ver con, bueno, se ha visto que el humo, se considera que el humo de tabaco hay, digamos, se da como por tres, en tres momentos, ¿no? El primer momento es el humo que se inhala directamente, ¿no? El segundo que se llama, se llama humo lateral también, que es este humo que sale con la combustión del cigarrillo. Ese humo, pese a que se diluye un poco con el aire ambiente, ese humo tiene un montón bueno, se calcula que hasta 7,000 productos, ya sea directos del tabaco o de la combustión del mismo, que muchos de estos, ¿no? Generan problemas de salud, como decía, son cancerígenos. Y si bien se pueden diluir un poco en el aire ambiente, de todas maneras son absorbidos y pues generan estos problemas. Y bueno, ya digamos, la tercera forma, la tercera ola del humo es cuando se saca el humo de quien está fumando, igualmente, aunque modificados, pues también tiene varias sustancias que generan estos daños, ¿no? Entonces, no solamente es el que fuma, sino también los que no fuman y pues les causan un buen problema. Y generalmente está asociado a cáncer, ¿no? Y claramente es un problema importante porque no solamente puede condicionar o favorecer el desarrollo de cáncer a nivel pulmonar, que es en México, por ejemplo, la principal causa de cáncer a nivel pulmonar es el tabaquismo, sino también en otros órganos, ¿no? Empezando desde arriba, ¿no? Lengua, laringe, pero también se asocia de manera directa a cáncer, por ejemplo, de vejiga, de riñón, de estómago. Esto porque al final de cuentas yo estoy absorbiendo sustancias que son eh, promotoras de oncogenes, o sea, que pueden desarrollar el cáncer, entonces van a otros órganos y también lo producen. O sea, no solamente en el pulmón, que definitivamente es uno de los órganos más dañados, pero de las principales causas, y en México es la principal causa de muertes, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? También por enfermedades respiratorias crónicas, por ejemplo, EPOC, ¿no? Problema muy importante y muy limitante, e incluso diabetes. Y bueno, ahora que desafortunadamente nos dio la pandemia de COVID, pues se veía que el tabaquismo incrementa el riesgo de contagio y agrava la condición. Ojo, la principal pandemia en el mundo ya no es el COVID. Desde hace mucho tiempo, desafortunadamente, ha sido el tabaquismo, es la pandemia más grande, no, pues, a nivel mundial. Em, en México las personas adultas fumadoras diarias, más o menos en promedio, están fumando 7,1 cigarrillos al día. Hace no mucho,
en hombres, era una gran diferencia entre hombres y mujeres. Actualmente, desafortunadamente, en esas cosas que se han eh, equilibrado, esta negativa es que las mujeres ahora fuman más. Bueno, esto se fue aumentando desde la Segunda Guerra Mundial, pero pues 5.9, perdón, sí, sí, 5.9 las mujeres fuman ¿no? 5.1 cigarrillos al día y 7.5 los hombres, ¿no? O sea, casi, casi ya muy parecido. Y la edad de inicio promedio es de 18.6 años. Desafortunadamente también ahora vemos chavos con menos edad, ¿no? Desde los 13, 14, incluso antes, que están probando cualquier sustancia, entre ellas el tabaco. Entonces, 18.6 años, el promedio de inicio del tabaco. Y bueno, como decías en otra estadística del INEGI que no difiere mucho de la que hemos mencionado, ¿no? Pues, 15 millones de mexicanos eh, fuman, y más o menos la distribución, de acuerdo al INEGI, está un poquito más dispareja, 2 tercios para hombres, 1 tercio para mujeres. Cada vez desafortunadamente se va aumentando. El 18% de los adultos fuman y el 6% de las adolescentes también fuman. Este, esta estadística es muy importante porque si nosotros vemos o revisamos enfermedades de niños y adolescentes, es bien raro que encontremos alguna que rebase el 6%. Es rarísimo. O sea, el 6% para una enfermedad es un porcentaje muy alto y en adultos pues más, ¿no? 18%. Este, esta diapositiva igual, no, ahí tuve el error de no clarificarlo ahorita que lo estoy viendo, pero algo a lo mejor que me gustaría que se pudiera ver, toda esta es una lista de enfermedades que, que se generan y que son atribuibles al consumo de tabaco y que generan muertes. Entonces, no solamente es el cáncer o que me da EPOC y solo se fumo mucho, sino son un montón de enfermedades asociadas. Entonces, por eso es un gran problema de salud pública. Entonces, como decía hace rato, representa además un gasto muy, muy, muy importante. O sea, no solamente el gasto que yo hago en comprar los cigarros, sino lo que le cuesta ya sea a mí, a mi familia o pues al gobierno, que claro que esto es con nuestros impuestos, pero la atención de estas enfermedades, ¿no? Entonces, el costo directo de atención médica es cercano a 80.000 millones de pesos para la atención de enfermedades asociadas al consumo de tabaco. O sea, es muchísimo. Y esto, bueno, el primer lugar lo que ocupa más son las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Esto, los infartos cerebrales, el EPOC, ¿no? Que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón tal cual y otros tipos de cáncer. Y asociado a eso, pues también la neumonía. Entonces, una listota de enfermedades que pueden ser asociadas al consumo de tabaco y una lista pues también no menor de enfermedades pues yo creo que muy graves y también muy costosas hablando de atención directa. Ahora, si también hablamos de lo que cuesta la incapacidad, por ejemplo, por estas enfermedades, no sé, por ejemplo, de un trabajador, pues también serían otros costos muy, muy altos. Y acá hay algo importante. Yo veía, bueno, yo creo que todos hemos visto ahora cómo se publicitan las cajetillas, ¿no? De cigarros y cómo se venden. De hecho, en muchos medios está prohibido ya tal cual, promover el consumo de tabaco como una política pública. Y entonces yo veo estas fotos que al parecer no sirven tanto, porque pues está esta donde ya me dio una enfermedad seguramente cardiovascular o cáncer, y entonces me tuvieron que operar y abrir todo, el uso pasivo del humo de tabaco, ¿no? De esta combustión, aumenta el riesgo de muerte neonatal, ¿no? De apneas neonatales, de la muerte neonatal tal cual, de asma, por ejemplo. Entonces,
esto pueden enfermarse de forma importante, ¿no? Enfermedades dentales y del tracto vascular o enfermedades tal cual que se generan o incluso malformaciones en el feto. O sea, se ve que los niños de mamás que están fumando, además de que tienen un montón de problemas, por ejemplo, placentarios, donde entonces la oxigenación del feto es mucho menor, pues se ve que, por ejemplo, los bebés nacen con más datos de insuficiencia o de dificultad respiratoria, e incluso con bajo peso o mucho menor peso al nacer que pues, niños de mamás que no han fumado, ¿no? Entonces se asocia a problemas vasculares, por ejemplo, periféricos, se asocia a problemas pulmonares importantes, EPOC, neumonías y a cambios de piel, envejecimiento prematuro. Pero el asunto de esto es, es algo, es algo muy importante. O sea, a pesar de que ya nos pusieron todas estas fotitos en las cajetillas y que hay un montón de información y que la mayoría de las personas, incluso esos adolescentes, cuando prueban promedio 18 años el tabaco, muchos ya saben esto. Y incluso quien lo fuma ya lo sabe. Es más, cuando vas y compras la cajetilla, pues ahí te lo están diciendo, ¿no? Em, pero sin embargo, sigue ocurriendo. Entonces, habría que pensar si qué variables hacen que entonces alguien esté fumando, porque parece ser que no nada más con espantarnos vamos a dejar de fumar, tal vez sí es una parte, saber qué me puede pasar, pero seguramente tiene que ver con otras cosas y que son estas las que queremos abordar justo además desde la salud mental, porque parece ser que no es nada más esto, ¿no? Entonces, dentro del tabaquismo como enfermedad, recurrimos nuevamente a una teoría que explica las enfermedades, que es esta triada, donde vemos que las enfermedades dependen de varias cosas, entre ellas de un medio ambiente que favorece, de una susceptibilidad, diríamos, del huésped o de la persona pues, que se enferma, y de pues, un agente, un elemento externo, que en este caso sería la droga o pues, la nicotina, ¿no? Entonces, todo esto participa, porque no solo está que mendigan que me van a cortar un pie o que la ratita se murió porque a esa no la pude poner, pero si veo la ratita, de todas maneras compro la cajetilla y fumo. Tiene que ver con un montón de estas cosas. Entonces, y esto es lo que tenemos que saber y ir a abordar para que podamos atender incluso desde la salud pública estos temas. Lo más común es que digamos, me choca el humo de cigarro, fuma como chacuaco, guácala. Seguramente le pasará algo a quien está fumando y que se tendría que atender, ¿no? Entonces, bueno, una de las partes en donde que influyen mucho dentro del huésped, que es la persona que vive la enfermedad, es algo genético. O sea, en la genética hay algunos, por ejemplo, receptores que nos hacen más susceptibles a que cuando llega la nicotina a mi sistema nervioso, se prenda la necesidad de que yo tenga que fumar. O sea, lo que hace la nicotina es que llega al cerebro, estimula ahí unos receptores que hacen que un neurotransmisor que ahora es famoso, que se llama dopamina, pues viaje o tenga unas señales ahí a través de algunos conductos que marcan que nos da placer o se asocia a que tenga una recompensa y entonces hay quienes más sensible a eso que otros a nivel genético. Eso es una influencia, una cosa que influye o que favorece, perdón, el consumo, ¿no? El género o si la persona vive con un trastorno mental. Esto es muy importante y ahorita les comento cómo es que se asocia esto. Entonces, evidentemente tiene que haber la sustancia, ¿no? La nicotina. Y si no lo hubiera, pues a lo mejor en toda Europa, antes del siglo XV no había tabaquismo, pero pues nada más nos conocieron a los americanos, los mexicanos uno de ellos, y se los llevaron normalmente fueron los portugueses y los españoles que se lo llevaron a Europa y allá lo estuvieron comercializando y o sea, tiene que haber el elemento que es la nicotina. Lo que hace la nicotina es estos cambios que yo decía, la nicotina solo es uno de los productos que tiene el tabaco y nuevamente, o sea, cuando yo prendo el cigarro, ese extremo del cigarro pues llega a temperaturas muy altas, ¿no? Primero a 160 grados hasta 1200 grados. Entonces, todos los componentes del tabaco
o muchos de los componentes se degradan o se transforman en otras sustancias que muchas de ellas son precisamente las que decíamos que generan inflamación en los pulmones, que generan que nos pueda dar cáncer en diferentes órganos y eso es lo que hace. Pero entonces la nicotina llega directamente al cerebro y cuando yo la fumo, tardan de 10 a 20 segundos en que ya tenga yo un efecto a nivel cerebral, o sea, es muy rápido. Eso también favorece que, que sea una sustancia mucho más adictiva que otras. Y lo adictivo tiene que ver con que cada vez necesito más sustancia para obtener un efecto y necesito eh, también la sustancia para no tener algunos síntomas como estar irritable, como estar nervioso, ansioso, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la nicotina entre un uso más temprano y entre un uso más duradero es los efectos sobre la salud son mayores y la dependencia también es mayor. Y finalmente, pues tiene que ver también con la disponibilidad y el costo de la sustancia, que pues desafortunadamente casi, pues yo veo que cada vez que hay una manifestación o se prende un semáforo en rojo, sale alguien vendiendo un cigarro, entonces están muy disponibles. Eso influye mucho en que se dé la enfermedad, ¿no? La disponibilidad de la gente, que en este caso es la nicotina. Pero también hay ciertas situaciones del medio ambiente que pueden favorecer este consumo, ¿no? Entre ellas, situaciones como en el hogar, en la sociedad, con los compañeros, incluso qué atribuciones se le puede dar socialmente a la sustancia, en este caso a la nicotina. En un momento les voy a pasar unas imágenes, pero por ejemplo uno de los grandes iconos em, del cine mexicano, ¿no? El cine mexicano de oro, María Félix, en muchas de sus imágenes sale fumando, ¿no? Como esta versión de la femme fatal mexicana, ¿no? Que también surge en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en el cine francés, y ah, se le asocia este empoderamiento, ¿no? Se asocia a esta incluso seducción y pues bueno, las personas tienen o tenemos esas influencias y las hacemos nuestras. Entonces este medio ambiente influye bastante. Y bueno, una vez que se dan la interacción de todos estos factores, se modifican algunos mecanismos del cerebro. Finalmente la nicotina, uno de los efectos que tiene sobre el sistema nervioso es que suele ser una sustancia, perdón, activadora, ¿no? Suele ser una sustancia estimulante. Al ser una sustancia estimulante, es como que yo la pueda llegar a utilizar, como por ejemplo, pues, si me estoy quedando medio dormido, si no estoy tan atento, si necesito, como dicen por ahí, despabilarme, puedo empezar a fumar y tengo ese efecto. Cuando lo empiezo a hacer junto con todos estos mecanismos que se interactúan, empiezo a modificar un funcionamiento del cerebro que antes funcionaba de una manera y ahora necesita nicotina para funcionar y entonces es ahí donde se da la enfermedad adicción. Entonces, es por eso que si yo veo esta fotito donde hay un cadáver o donde empeoró la artritis o donde hay un niño que está enfermo, me impresiona no ser suficiente porque no impacta en todas estas situaciones que también tendríamos que atender y que tratar. Bueno, cuando alguien ya fuma, ¿no? Estos chavos que probaron el cigarro, o también adultos que lo probaron y lo siguen utilizando, eh, a pesar de que uno cuando lo está fumando sabe que pasa todos estos problemas de salud, le es difícil dejarlo por diferentes razones. Entre ellas, hay algunas cuestiones que favorecen el mantenimiento. Por ejemplo, eh, un tema psicosocial, es decir, eh, es, hay todo un ambiente, incluso hay ciertos ambientes que favorecen que yo pueda o que quiera pertenecer a un grupo. Yo les comparto que ahí en el hospital de repente ya se sabía el grupito que se salía a cierta hora del hospital porque este es un edificio libre de humo de tabaco y entonces salían a fumar y entonces platicaban y era una forma como de empezar a interactuar. Esto mucho más se da por ejemplo, en adolescentes. Pero también se da esto de algunos mecanismos de manipulación que desde ciertas escuelas, por ejemplo, el psicoanálisis tiene que ver con un montón de cosas, pero
la sensación de tener algo en la mano, de estarlo justo manipulando, de estarlo moviendo, de tenerlo en la boca, y esa necesidad que se va generando también favorece el mantenimiento, ¿no? Eh, Otra cosa es la sensación o de estímulo, ¿no? Entonces, cuando el tabaco de repente se ha pensado como un ansiolítico. No necesariamente es un ansiolítico, generalmente empieza por esta sensación de estímulo en donde me siento mejor, más, a lo mejor más, más despierto, más avispado, puedo estar más pendiente de los estímulos externos. Y cuando lo sigo utilizando, entonces cuando ya no lo uso en abstinencia me da ansiedad y fumo y se me quita la ansiedad. Tal vez por eso en muchas ocasiones, claro que se ve que se asocia a una forma ansiolítica, en realidad es un estimulante. También se da para una forma de este mantenimiento es la distracción o placer. Es común, o generalmente quienes lo usan de esta manera son personas que no usan tanto tabaco, ¿no? Que no usan un número de cigarrillos no tan alto, que son las personas que de repente en ciertas situaciones particulares, sociales, que a veces son muy frecuentes, pero que pueden fumar en el restaurante, cuando están con el amigo, cuando están leyendo con otras personas. Esto es otra de las formas en las que se da este mantenimiento. También se da para reducir la tensión, como decía en algún momento, como una forma de automedicación. O sea, como me siento mal y al sentir un estímulo, como una forma de automedicación, que en realidad es una de las teorías en donde que se ha visto que explica muchas de las adicciones, ¿no? Entre ellas, pues sí, el tabaco. También la necesidad de urgencia es una forma de usarlo y tiene que ver ya con quien tiene una dependencia importante, por ejemplo, quien tiene un consumo de tabaco arriba de 15 unidades, de 15 cigarrillos al día, que lo necesita, ¿no? Y también finalmente está este consumo automático, ¿no? Esta persona que ojalá nadie nos esté escuchando aquí, si no, pues ojalá le podamos ayudar. Esta persona que todavía no se acaba el último cigarro, ya está prendiendo el que sigue, ya de una manera incluso pues sí, automática ya ni pensaba por esta necesidad, ¿no? Entonces, esa es una de las formas por las que se explica el mantenimiento de una adicción como el tabaquismo. Pero también hay otra que actualmente explica un montón eh, de procesos de adicción, que es que exista un padecimiento mental, el que sea, junto con el consumo de alguna sustancia. Hasta el 80% de las personas que tienen una adicción, un consumo de sustancias, tienen una enfermedad este, mental, que no necesariamente tiene que ser algo gravísimo, que no necesariamente requiere, como dicen mis pacientes, chochos, etcétera, pero muchas veces necesitan la identificación y algún tipo de tratamiento, ¿no? Eso es bien importante. Por ejemplo, yo decía que la nicotina es un estimulante, entonces ayuda, por ejemplo, a algunos procesos cognitivos, como tal vez la atención. Entonces, las personas que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad son propensas al consumo de tabaco y a mantenerlo, porque evidentemente notan, aunque sea de manera muy temporal, un aumento de la cognición, ¿no? Un aumento de la atención tal cual. Entonces, pues eso los hace más susceptibles. Por otro lado, las personas que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues tienen un problema en donde se da este circuito de recompensa, que finalmente es ahí donde se dan las adicciones. Entonces, una vez que lo prueban, pues son más susceptibles a desarrollarlo. Por ejemplo, la enfermedad que más se asocia a consumo de tabaco es la depresión. Tiene que ver con esto que decíamos, la nicotina es una sustancia estimulante. Cuando alguien se siente deprimido, no tristón porque perdió el Cruz Azul o perdió los Pumas antes, sino no tristón, sino deprimido, ¿no? Con esta serie de síntomas que se da durante muchos días, semanas, ¿no? Por lo menos 2 semanas. Es común que cuando prueban el tabaco, cuando ya lo están usando, noten este estímulo, ¿no? Como un poquito, la atenuación de estos síntomas. Entonces, bueno, por eso se asocia muchísimo la depresión con el consumo de tabaco.
Otras enfermedades, por ejemplo, esquizofrenia, se asocian muchísimo también al consumo de tabaco porque las personas con esquizofrenia a lo mejor por ahí habrán visto que pues tienen múltiples problemas, por cierto, no son peligrosos ni hacen nada, sufren mucho, pero dentro de las dificultades que tienen es que les cuesta trabajo concentrarse también, entonces cuando fuman, ven que algunas partes de su cognición mejoran, entonces es como que fuman, es decir, pueden tener un pensamiento un poquito más organizado. Entonces, eso favorece el consumo de tabaco. Entonces, así un montón de enfermedades se asocian o van a favorecer el tabaquismo. Entonces, esto es bien importante, porque si yo quiero atender a alguien con tabaquismo, tengo que entender que le puede estar pasando cualquiera de estos y otros que existen y también atenderlos, porque de repente ha habido algunos programas en nuestro sistema de salud ha estado un poco disociado en tanto a que pues se atienden las enfermedades mentales allá en el hospital psiquiátrico, en el manicomio al que nadie quiere ir, pero entonces los problemas de adicciones acá en otras instituciones y los problemas de tabaquismo, porque pareciera ser que el tabaco a veces no entra en las adicciones, se atiende en otro lado, ¿no? Y entonces en otros lados, de pronto se ignora que hay que atender todo esto. Entonces, el tratamiento o el abordaje que queramos hacer de el tabaquismo tiene que incluir esto y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, esto es bien importante. De repente yo veo en el tráfico este, está parado ahí el carro y ve al señor que prende su cigarro y pues va con su hijo, pero pues, lo pone en la ventana por si. Y de repente yo pienso, pues, ¿qué le pasará que no se puede aguantar a fumar? Pues seguramente, lejos a lo mejor de criticarlo, pensaré, "Ah, a lo mejor tiene un trastorno de ansiedad y pues justo no se puede detener o se está sintiendo muy mal de depresión y en ese momento tiene que fumar. Entonces, eso, esto favorece mucho el consumo de tabaco. Bueno, por ejemplo, en unas de las estadísticas que hay por ahí en un estudio muy grande, ¿no? Eh, incluyó casi 10.000 personas. Se veía que, por ejemplo, pacientes con esquizofrenia, el 74% de los pacientes fuman. La mitad de ellos, más de 20 cigarros al día. Y muchos van al cine, pero pues yo no tengo esquizofrenia, eso es para raros y eso es para los que están allá en el manicomio, cosa que no es así. Las personas con esquizofrenia pueden vivir muy bien y funcionar muy bien. Pero esto es importante, los trastornos neuróticos. Los trastornos neuróticos hace referencia a las personas que tienen algún padecimiento como depresión y como ansiedad. No son los neuróticos que de repente cuentan en, es que le gritan en el periférico, es que señora neurótica que es porque se enojó. Eso no es neurosis es un padecimiento, o sea, aquí hace referencia a eso y hace referencia a las personas con depresión y ansiedad principalmente, ¿no? Algunos trastornos de personalidad. Es decir, nada raro entre pues, la comunidad, entre las personas con las que convivimos. 74% de ellos fuman, ¿no? Y 41% de ellos fuman más de 20 cigarrillos al día. Si 74% de ellos fuman y solo les queremos decir deja de fumar, pues no vamos a poder. Entonces, por eso es muy importante saber que algo les está pasando y que por eso les está costando trabajo dejar de fumar. Entonces, bueno, dentro de las estrategias, dentro de muchas estrategias que tenemos que pues cubrir para poder ayudar a alguien con tabaquismo, incluyen un montón de escalitos a nivel individual, pues hay varios tratamientos que tendríamos que hacer. Por ejemplo, todas las personas que estamos atendiendo a alguien que llega con nosotros por alguna afección, por ejemplo, los servicios de salud, los médicos, una cosa que tenemos que hacer es sí preguntar si fuman, porque de repente se nos va porque vienen por otra cosa, ¿no? Vienen por dolor de una muela y no le pregunto si fuman. De ellos que fuman, habría que considerar quiénes están en disposición de dejar de fumar y quiénes tienen la posibilidad o por lo menos lo están eh, pensando, ¿no? En dejar de fumar o disminuir su consumo. A eso se le llama algo que es una etapa que se llama eh, contemplativa, ¿no? Si estoy considerando dejar de fumar. A ellos hay que atenderlos y también a quienes
no están considerando que es una etapa que se llama precontemplativa. Pero bueno, aquí en sí, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues tenemos que tal vez ayudar a referirlos con los profesionales que pues se dedican a eso, que tiene que ver con muchas intervenciones, entre ellas, por ejemplo, familiares, sociales y tal cual, individuales, incluso médicos psiquiátricas, ¿no? Entonces, hay muchas intervenciones. Em, y entre esas intervenciones, hay ciertas políticas públicas que uno podrá estar a favor o tendremos nuestros debates si funcionan o no. Por ejemplo, las de espacios libres de humo de tabaco, ¿no? Donde se trata de restringir que no se fumen en ciertos espacios. La de aumentar impuestos a productos que tengan tabaco, nicotina, tal cual. A la de la prohibición de ciertas formas de consumo, ¿no? Por ejemplo, los vapeadores. Antier, creo, vi que cerraron allá una tienda muy grande en el centro acá de la Ciudad de México. Entonces, hay varias políticas públicas que se asocian a esto. Pero también creo que la misma sociedad, desde otros frentes, tendríamos que aportar. Por ejemplo, lo que decía yo hace rato, en ciertos momentos, el cigarro ha sido hasta esta forma de empoderamiento como fue en la mujer en la posguerra, ¿no? En, más o menos ahí que espero que estemos lejos de esta historia, pero la historia del tabaquismo, pues data, hay vestigios de hace 10 millones de años, unos fósiles que se encontraron en Perú, ahí están unos fósiles de planta de tabaco. Toda América se cultivó tabaco, entonces llegan los españoles y se lo llevan al resto del mundo. Este, eh, en América, por ejemplo, en México se utilizaba para ciertos rituales. No es tan diferente a como ahora, ¿no? Ahora estas tertulias donde de repente nos juntamos ahí para platicar y alguien saca el cigarro y empieza a fumar. Bueno, eran rituales de otro tipo, por ejemplo, religiosos, pero al final eran reuniones, estas formas sociales que incluso se llegó a querer emplear como medicamento. Curiosamente, en algunas culturas, se llegó a utilizar la planta de tabaco para tratamiento de asma. Estaban ahí medios errados y confundidos, pero se llegó a tratar de utilizar de varias formas medicinales cuando se lleva a Europa. eh, Jean Nicot era pues, un embajador de Francia en Lisboa. Empieza a proponer que la nicotina sirve para las diferentes cosas medicinales, se lo da por ahí era la reina Catalina, ¿no? En Francia, y se lo propone para usarlo para migraña. Y entonces se lo da. Entonces Jean Nicot de ahí recibe el nombre de la nicotina de esta persona que estuvo ahí promoviendo su uso de formas medicinales, ya cuando Linneo hizo su, ¿no?, catálogo taxonómico, pues ahí le puso su nombre de nicotina, de ahí viene, pero bueno, desde ahí se ha empleado, se ha utilizado ya de maneras muy importantes. Y es algo raro, por ejemplo, en Londres, no solo en Londres, en general en el Reino Unido, había ferrocarriles donde ya había vagones libres de humo de tabaco. ¿Por qué? Porque se sabía que ya causaban algunos daños. En China misma ya se veía que causaba algunos problemas, por ejemplo, pues pulmonares o de laringe, de boca. Entonces ya se sabía, pero aún así siguió la producción de tabaco, por ejemplo, en México. Estuvo monopolizada. El gobierno era quien comercializada con el tabaco. Fue un autogol. Ahora estamos viendo cómo le hacemos para combatir ese problema de salud, pero pues estaba pues monopolio, ¿no? Esta casa del tabaco y del cigarrillo, que en la Nueva España eran quienes vendían y no, distribuían todo el tabaco. Ya en México independiente ya fue un poquito diferente. Pero en 1881, esto fue en Estados Unidos, se hizo ya la primera fábrica y de producción masiva de cigarrillos, o sea, como 120,000 cigarrillos ya se podían hacer en un solo día y de ahí viene. Entonces, aunque ya se sabía que causaba daño, al mismo tiempo se seguía pues permitiendo y se seguía comercializando y seguramente pues por ahí hay quien tenía sus ganancias. También, claro, quien lo consumía tenía sus ganancias, estas que medio trataba de explicar hace rato. Y pues en la guerra, ni se diga, en la guerra se utilizó
como una forma de más o menos de controlar, de animar a los soldados, ¿no? Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, porque, pues decíamos, es un estimulante, entonces en aquellas jornadas, yo creo que mucho miedo, mucha hambre, pues les daban su cigarro para que tuvieran este estímulo. En la Segunda Guerra Mundial, igualmente, cuando la mujer tiene más esta participación de manera activa, por ejemplo, en actividades de enfermería y otras, pues empieza a dar este empoderamiento que en la posguerra llegamos a ¿no? A este fenotipo, ¿no? A esta imagen de la femme fatal, ¿no? Que también aquí en México hubo y pues, creo que favoreció mucho el consumo, por ejemplo, en mujeres. Pero, por ejemplo, en otras formas, también se ha asociado a incluso es más, acá entre nos yo decía de más de niño, tal vez de adolescente, decía, ah, mira, ese señor se ve que es muy conocedor porque trae su tabaco o trae su habano y trae su cigarro y se ve que hasta se parece a Freud ese señor y ya después vi el daño que hace, entonces ya no me quería parecer al buen Freud, pero pues también, por ejemplo, el tabaco como esta imagen de intelectualidad, como de hombría, pues son otros prototipos, ¿no? Otras figuras que hemos querido copiar. Entonces, las sociedades de diferentes frentes, creo que deberíamos o podríamos aportar. Ahí, bueno, esta imagen, pues tal cual, o sea, pues sin querer queriendo, sé el daño que me hace, sé el daño que le puedo hacer, pero tengo unas ciertas necesidades que todavía no he atendido, que podría atender, y además hay un factor y una serie de elementos que nos, que nos lo favorecen, entonces pues termino fumando como el buen Freud. Y entonces, bueno, parte del tratamiento, como decía, incluye un montón de cosas, incluye esto que tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con esto que tiene que con la familia. Yo he visto a papás que con un cigarro en la mano les dicen a sus hijos no fumes porque te hace daño, entonces pues, o comiendo de manera desmedida le digo al hijo, oye, no fumes porque los excesos son malos, o usando el celular todo el tiempo, les digo, mira lo que me encontré como el cigarro hace daño y no dejo el celular. Bueno, la familia puede cooperar, pero dentro de, digamos, las formas individuales de tratamiento, por si también identificamos un caso que requiera la suma de esfuerzos es lo que más ayuda. Entonces, me refiero nuevamente de manera individual, ¿no? Entonces, esta consejería o esta terapia o estas formas conductuales en las que podemos intervenirnos, ay, es que yo siempre que paso por ese restaurante y veo que fuman y se me antoja. Ah, bueno, no pases por ese restaurante. No, no es la solución, pero es una de las formas conductuales. Entonces, eso nos ayuda mucho a identificar a qué asocio yo, el que yo siga consumiendo tabaco. La psicoterapia definitivamente es muy importante porque eh, claro, cuando yo veía a Freud o las fotos de Freud, bueno, no lo veía porque ya había fallecido, pero cuando yo veía las fotos de Freud, yo decía, ah, mira, me quiero parecer a ese señor, pero si yo pienso, porque, claro, porque así a lo mejor me respetan, pero ¿por qué? Porque entonces mi familia no me valida, pero entonces yo tampoco me valido, entonces busco un recurso externo para... Entonces el tema termina siendo, por ejemplo, la validación y acaba fumando y causándome un daño, ¿no? Entonces, la psicoterapia es muy, muy importante de maneras en general les dije un ejemplo, a lo mejor muy, muy ahí, tal vez hasta burdo, pero pues tenemos, es muy importante identificar de dónde viene, ¿no? Esa necesidad, incluso ese mantenimiento, como lo mencionábamos hace rato. Los tratamientos sustitutivos, ¿no? Por ejemplo, en parches, en goma de mascar, incluso, aunque no está tan aprobado y hubiera todo un debate, bueno, pues hasta ciertas formas de cigarros electrónicos. Los tratamientos sustitutivos para evitar la abstinencia e incluso los tratamientos farmacológicos. Uno que utilizamos mucho, justo un antidepresivo, bupropión, pero bueno, habría que entender por qué se le da un fármaco a alguien y qué estamos buscando si es que se necesita, que por cierto son bastante nobles y normalmente no dan mayor problema si se usan bien, pero bueno, también a veces si se requiere y como decíamos, el manejo social y familiar también es muy importante. Hablando, acá les ponía cómo podemos a lo mejor empezar a cambiar el cigarro, pues por el pincel
para pintar y después vemos por qué yo necesito tener algo en la mano, etcétera, ¿no? Entonces, el tratamiento también a manera individual tiene muchas vertientes que es conveniente que las estemos siguiendo y acompañando a quien lo necesite usar. Por ejemplo, acá en Juventud Luz Esperanza, pues en parte, pues justo nos dedicamos a eso. Entonces, esto es muy importante, abordar el tema del tabaquismo como pues un problema muy global, ¿no? Que requiere muchas cosas, que también se debe a muchas cosas, pero que además todos podemos participar. Ya, incluso yéndome a otros elementos que no son exactamente mi área de experiencia, pero pues incluso el tabaco favorece hasta el calentamiento global, pues estamos haciendo combustiones, pues no es que no ensucie, ¿verdad? La parte ecológica tampoco. Pero entonces, bueno, eh, eso, tenemos que hacer diferentes intervenciones porque definitivamente fumar no es respirar. Entonces, no sé si también ahí tú me ayudas, Pepe, no sé si haya eh, alguna pregunta o alguna intervención, no sé, tú me dices cómo lo gestionamos. Sí, bueno, pues bueno, muchas gracias por esta ponencia. Ahorita hay una pequeña duda con respecto a qué es lo que usted piensa sobre los mitos del tabaco. Ya, hay varios mitos del tabaco. Por ahí no sé si hay alguno en particular al que se quieran referir, pero por ejemplo, uno de los mitos, y perdón, y alguno de los mitos del tabaco tendrá que ver con algunas informaciones o distorsionadas, algunas ciertas, pero que se van ahí tratando mal. Uno de los mitos es que siempre se ha asociado, me veo mejor, me veo hasta más sexy, hasta más hombre, etcétera. Eh, pues eso, yo creo que se ha basado en ciertos momentos históricos y en ciertos prototipos, que por eso me parece que es importante entenderlos de dónde viene, porque no sé qué tan sexy sea, por ejemplo, que me echen el humo de tabaco en la cara o olerlo. Alguien que fuma tabaco pierde buena parte de sus capacidades del sentido del gusto y del olfato. Entonces, a veces es, ay, no, si te hueles, en serio no te molesta cómo huele. Y pues mucha gente dice, pues no, ni en cuenta me doy, los demás nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, este creo que es un mito importante, cómo alguien se puede ver. Tampoco creo que tenga que ver con cosas de hombría. Al contrario, no creo que eh, no solamente tiene que ver con eso, pero no creo que alguien se vea más hombre, o sea, más capaz de realizar un montón de cosas si fuma o si no fuma, ¿no? Pero bueno, otro de los grandes mitos, y hace ratito yo lo mencionaba, es que dicen que fumar cigarrillo relaja, ¿no? O alivia el estrés. Como yo decía hace rato, tal cual, el cigarrillo no tiene un efecto relajante, más bien es un estimulante. Nada más que sí puede dar esta sensación de alivio, eh, porque pues al tener una estimulación me siento menos mal, pero también cuando ya tengo una abstinencia, pues me la quita. Entonces da esa sensación de relajación. Y la abstinencia en el cigarrillo se va muy rápida. Entonces, ese es uno de los grandes mitos, porque hay quien ha pensado, ah, pues, si fumo me quito la ansiedad en lugar de a lo mejor atender algunas otras cosas. Entonces, eso es uno de los mitos también importantes. Otro que también creo que ha surgido, sobre todo últimamente, es que los cigarrillos bajos en nicotina, incluso estos ahora fórmulas que se utilizan, por ejemplo, en vapeadores o otros, eh, no generan, no hacen daño, no son cancerígenos, cosa que es completamente falsa, porque por eso hace rato también decía en algún momento de la presentación, ¿no? En cualquiera de las presentaciones la nicotina daña, y no solamente la nicotina, sino todos los productos que van junto con la nicotina, ¿no? Por ejemplo, en los vapeadores cuando usan nicotina, pero tiene otras sustancias que además cuando hacen combustión se convierten a su vez en otras, ¿no? Se descomponen y se convierten en otras, que incluyen el alquitrán y un montón de sustancias más, ¿no? Hasta 7000 sustancias
el tabaco tal cual, pues todas estas son nocivas y además depende también de nuestra susceptibilidad genética que en realidad pues no conocemos y que lo más probable, y por cierto en México, mucho más, pues tenemos riesgo de un montón de enfermedades. Entonces, no es que los cigarrillos bajos en nicotina ni con filtros no hagan daño, siguen teniendo un montón de desventajas, entre ellas que son cancerígenas. Luego dicen, también yo he escuchado que dicen, incluso hay una película que se me hace muy, pues sí, divertida porque justo lo hace de manera paradójica. Gracias por fumar, se llama la película. Que en uno de los discursos dice, sí, pero el tabaco hace daño, pero también el colesterol y las papitas y ta, ta, ta. Y pues sí, seguramente sí, todo eso hace daño, pero no le quita la parte grave de consumir tabaco y además yo creo que en un riesgo mucho mayor. Y eso mismo pasa con otras personas que a lo mejor debaten este tema del tabaco contamina, pero contaminan más los coches y las fábricas, tal vez sí, pero tal vez también contaminan, pero justo generan también mucha contaminación y entre esas cosas también entonces más riesgos para la salud, por ejemplo, de cáncer, ¿no? De desarrollo de cáncer. Otro mito muy importante es que dice que yo no dependo del tabaco, puedo dejar de fumar cuando quiera, más o menos, tal vez de manera muy generalizada, pero hace ratito les explicaba por qué alguien fuma a pesar de que sepamos todos los riesgos y por qué lo sigue haciendo. Es porque justo se generan unos cambios a nivel cerebral por los que me cuesta mucho trabajo hacerlo. Es como si a alguien que tiene diabetes, yo digo, yo le bajo mi azúcar cuando yo quiera, no pasa nada, yo decido cuando mi azúcar o cuando mi presión se baja, pues no, eso no va a pasar, necesito Ujú, algo. Y bueno, pues hay otros, por ejemplo, ahorita me acordaba de si dejo de fumar engordo, es otra de las cosas que dicen por ahí. Pues sí, sí pasa que cuando alguien deja de fumar puede llegar a subir de peso porque la nicotina sí genera una cierta inhibición del apetito que cuando la dejo ya no la tengo, pero no es que engorde por dejar de fumar, sino justo me está costando regular algunos mecanismos y no estoy comiendo de las formas necesarias, ¿no? Entonces, no, eso finalmente también sería un mito. Seguramente hay otros, esos son de los que ahorita me acuerdo, a ver si por ahí alguien se acuerda de algún otro, pues me los eh, avienta. Ok, y una última pregunta, doctor. ¿Podría precisar los daños inmediatos del vapeador? Los daños inmediatos del vapeador tienen que ver precisamente porque bueno, a ver, porque al vapeador se le pueden poner diferentes cosas. Entonces, aquel que tiene nicotina son exactamente los mismos que explicábamos, pues, del tabaco. Pero tal cual, digamos, el vapeador, independientemente de la sustancia que se le ponga, puede generar una inflamación a nivel bronquial pulmonar, por lo que se favorecen enfermedades de tipo obstructivos, por ejemplo, pulmonares inflamatorias, ¿no? EPOC, etcétera. Finalmente es una combustión, no es que no sea otra cosa. Entonces, al final, al ser una combustión, yo estoy ingresando partículas que pueden generar diferentes daños. O sea, no solo la nicotina es la parte adictiva que también puede favorecer otro tipo de problemas de salud, pero lo que tiene el vapeador se descompone en otras sustancias, por ejemplo, en alquitranes o en otras que son favorecedoras de oncogenes, o sea, que pueden favorecer el cáncer. Entonces, principalmente problemas pulmonares respiratorios, sobre todo de tipo inflamatorio, y pues problemas debido a la combustión, así tal cual, por ejemplo, cáncer, depende de la sustancia que estemos usando. Hay algo también importante, es el vapeador. Yo creo que uno de los grandes riesgos que tiene es que se piensa que no hace daño. Mm. Entonces, no tiene nada, ni nicotina le pongo, entonces no tengo nada. Entonces es muy fácil que lo estemos usando de más y que veamos a chavitos ahí de la secundaria, ¿no? De 13 años usándolo, porque pues parece ser
que no hace nada y hasta cool es usarlo, cuando en realidad se está generando pues un daño, ¿no? Y entonces creo que parte del gran riesgo es, se piensa que no me está haciendo nada cuando sí me está haciendo. Entonces, es la percepción del daño. Y la otra es, quien lo vende, en realidad no es una venta estandarizada. Entonces, cuando me lo venden, quién sabe qué le pusieron. Entonces, ahora está todo este discurso, por ejemplo, alrededor del fentanilo, le ponen fentanilo para que lo siga consumiendo. Me refiero a otras sustancias, pero pues justo eso, o sea, si se es capaz de poner fentanilo o alguna otra cosa, algunas drogas para que la siga consumiendo, en realidad a las soluciones que se utilizan para el vapeador ni siquiera sabemos qué tienen, ¿no? O sea, nada más me la dan, sabe no sé, a grosella o el sabor que sea de moda y ni siquiera sabemos qué tiene, entonces eso es muy peligroso. Creo que esos serían los riesgos principales. Ok, pues muchas gracias, doctor. Hasta el momento ahorita no tenemos ninguna otra pregunta. Igual invitamos a toda nuestra comunidad, si tiene alguna pregunta, nos la haga llegar y bueno, nosotros se la haríamos, la estaríamos respondiendo a través de lo que nos comente el médico. Y bueno, eh, pues creo que el tema fue muy relevante, muy importante. Creo que algo que impacta es precisamente saber las consecuencias del tabaquismo, las cuatro principales enfermedades, y que, bueno, pues son las cardiovasculares, las respiratorias, el cáncer y la diabetes. Creo que es algo muy importante saber porque, bueno, muchas veces nos quedamos solamente con, pues que a lo mejor el ser un fumador pasivo no hace daño y pues, son los que corren mayor riesgo, ¿no? Que estamos consumiendo en casa con los hijos y a veces no nos damos cuenta del riesgo en el que colocamos a todo nuestro entorno. Y bueno, con esta recapitulación quisieras ir cerrando este espacio, sin antes agradecer al doctor Adrián Rangel González y bueno, a nombre de la comunidad Juventud Luz y Esperanza, otorga el presente reconocimiento al doctor Adrián Rangel González por su valiosa participación en el webinar Fumar no es respirar. Y bueno, doctor, pues le agradecemos mucho su participación, esta información que, bueno, pues para toda nuestra comunidad es muy valiosa y pues esperamos seguir trabajando y creando nuestros espacios para toda nuestra comunidad. Y bueno, a toda nuestra comunidad, muchas gracias por conectarse y bueno, estaríamos enviando o informándoles de nuestras siguientes ponencias y bueno, invitándolos a participar. Bueno, pues muchísimas gracias y excelente noche.